Ahí va. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro programa de Salieron por Amor de su Nombre. Estoy con una persona muy querida, que hace mucho que no nos veíamos. Nos vemos por la cámara otra vez. ¿Cómo estás, Luis? Presentate, ¿dónde estás? ¿Tu nombre? Buenos días, Ricardo. Para mí también es un gustazo, un placer el poder estar de este tiempo contigo. Realmente es un privilegio para mí. Ujú. Yo soy Luis Corts. Estoy en Neptunia, el sur de Uruguay, a la salida de Montevideo. Estoy con mi esposa, Liliana. Tenemos también nuestra hija Silvina, y también una hija que la tenemos un poquito más lejos, que tiene tres preciosos nietos, casada, que es Alejandra. Y Mm. bueno, y nosotros estamos trabajando, sirviendo aquí en Uruguay, en Neptunia, en esta área tan difícil de Uruguay, tan Mm. poco alcanzada y difícil porque es preferible más ir a la playa que a la iglesia. Entonces, ¿Cómo es el nombre de la iglesia, Luis? Iglesia Bíblica Neptunia. Iglesia Bíblica Neptunia. Wow. Estás en Uruguay, precioso Uruguay. Y los dos estamos compartiendo la misma pasión ahora acá, el mate. El mate uruguayo. Vos, porque vos sos nativo, yo no, pero soy uruguayo de corazón, de tantos años sirviendo ahí. Y bueno, es lindo compartir este tiempo. Sí, el tema de las iglesias en lugares turísticos es un asunto, pero nada que el Evangelio no pueda hacer, así que es una bendición. Luis, ¿qué hizo el Evangelio en tu vida? ¿Cómo llegaste al Evangelio? ¿Cómo llegó Cristo a tu vida? Bueno, eh, vamos a tratar de resumirlo porque por ahí escribimos un libro. No te Este, preocupes, no te no, preocupes, que yo te tengo la rienda ahí. Dale, no, dale, no, arrancamos. realmente, no, realmente digo, resalto el trabajo de los misioneros porque a los 13 años yo conocí a un misionero, el cual trató de introducirme al Evangelio, Espera, estabas, pero, estabas en Paysandú, ¿no? perdón, sí, yo vivía en Paysandú, que es más o menos unos 300 kilómetros al norte, más o menos Sí, 300, sí, un poco más, en, en- 360 por ahí. en el litoral de Uruguay. En el litoral uruguayo, entre la frontera entre Argentina y Uruguay, allá Mm, sobre el río Uruguay. ujú. Yo nací allí en Paysandú y me crié allí en Paysandú. Después, por los diferentes motivos que la vida nos va llevando, nos llevó un poquitito más lejos a mi esposa y bueno, ahí tuvimos nuestra primera hija. Trabajábamos en el campo, digamos, teníamos una chacra. Ujú. Y allí me pasó, perdón, yo vuelvo para atrás, porque a los 13 Sí, años yo sí. conocí a este misionero que me trató de acercar a la iglesia. Y yo como niño fui a esas reuniones de jovencitos, pero digamos, quizás más por intereses personales que por lo que el Evangelio pudiera ofrecer. Sí, Pero bueno, ¿te acordás el nombre? uno, ¿Te acordás el nombre del mm, misionero? sí, Ricardo, Ah, bien. igual que vos. Eh, Y bueno, y entonces, pero eh, quizás no era el tiempo. Yo después me fui alejando, y bueno, lo que mencionaba de haber, nos movimos. Yo trabajaba en un banco, cerraron nuestra sucursal, y bueno, nos dieron un incentivo. Yo fui a trabajar, nos compramos un pedacito de campo con mi esposa y nos fuimos a trabajar el campo. Después, bueno, las cosas iban bastante bien hasta que, salvando la distancia de lo que a Job le pasó, en cierta manera Dios fue trabajando conmigo en eso hasta que realmente entendí el mensaje y acepté al Señor Jesús como Salvador personal, ya con 33 años. wow. Inmediatamente traté de
encarar, mientras estábamos ahí, solo hacíamos reuniones entre los vecinos los domingos para leer algún pedacito de la palabra. Pero bueno, por diferentes motivos decidimos vender la propiedad, volví a Paysandú y volví a la iglesia, y eso fue como regresar a casa. Y de ahí me empecé a involucrarme en todo lo que fuera las actividades de la iglesia. Y bueno, y pasó el tiempo y el Señor fue trabajando en mí hasta que sentí la necesidad de prepararme para servir al Señor. Ahora vamos a esa pregunta, pero tuvo el hecho, vos dijiste que te mudaste y llegaste a la iglesia en Paysandú. ¿Qué rol tuvo la iglesia local en tu vida? ¿Fue importante la iglesia local para vos ahí en Por Paysandú? supuesto. Sí, por supuesto. Fue fundamental porque me permitió, bueno, en el 95, nosotros volvimos en el año 93 a Paysandú, después de ya un tiempito después, unos meses después que yo había recibido al Señor. Y en el año 95 fuimos bautizados mi esposa y yo juntos. Y bueno, y estuvimos, como decía anteriormente, involucrados en las actividades de la iglesia, tomando responsabilidades, que es importantísimo, que justamente hoy día es una de las cosas que más se necesitan, es personas dispuestas a querer estar involucradas en las cosas del Señor. Y bueno, yo tomábamos cursos en la propia iglesia, tomábamos diferentes cursos para ayudar en la escuela dominical o prepararnos. Después, con el tiempo, yo fui maestro de escuela dominical, pero un día le dije al pastor, le digo que yo sentía que estaba enseñando, pero como que necesitaba algo más que eso. Y obviamente era el Señor que estaba trabajando y llamándome al ministerio. Y bueno, el pastor me entendió y dice, bueno, quizás tengamos que orar y ver la voluntad del Señor si es así, y bueno, poder ubicar un lugar donde poder estudiar, un seminario donde pudiéramos prepararnos. Luis, ya había pasado el... Luis, vos, es interesante porque tu paso a esto que es cómo entras al ministerio o el llamado al ministerio, es como, no hay una vuelta de página, por así decirlo, no hay que se termina una etapa y empieza otra. Es como que en el mismo servicio del ministerio en la iglesia, vos empezaste a ejercer tu anhelo, tu deseo de ministrar, y eso de alguna forma se transformó en un llamado ministerial, porque el tema del llamado, hoy día se hace un tema del llamado y casi la gente piensa que uno tiene que tener una visión como la de Ezequiel, ¿no? Capítulo 1, pero no es así, ¿no? Hay una, como que la misma iglesia y el trabajo que venías haciendo fue obrando en tu corazón porque quisiste prepararte y ya veías que tu vida estaba enfocada al ministerio, ¿no? Y no sé si es que estaba enfocada en el ministerio, pero yo sí sentía que tenía, porque tenemos responsabilidades como maestro de escuela dominical, como pastor o como lo que fuere dentro de la iglesia. Sí. Y un día tenemos que dar cuenta a Dios de lo que estamos enseñando y lo que estamos haciendo. Y como que yo sentía algo que era poco el nivel que tenía o lo que hacía, que quería ir un paso más, o sea, un escalón más. Pero no es que yo dijera, porque en ese tiempo yo, como la vida nos va llevando, yo era gerente, digamos, en una empresa en Paysandú, y digamos que como que no tenía mayores dificultades ni económicas, ni, decía, si bien, digamos, no vivíamos una vida sobrada, digamos, pero no había mayores dificultades económicas ni sobresaltos, y una vida quieta, digamos, ¿no? Pero digo, yo sentía que había que dar otro paso.
importantísimo el apoyo de la familia en todo. Ujú. Y bueno, entonces llegamos al punto donde vamos, sentimos que el Señor nos estaba llamando al ministerio. Tuvimos varias idas y venidas, creíamos que la oportunidad y el seminario eran en Estados Unidos. Ujú. Y bueno, yo ya a ese tiempo, cuando realmente estamos saliendo para ir a un seminario, o sea, recién a prepararnos, si vamos al caso, digamos, más allá Ujú. de los cursos en la iglesia local, muy importantes, eh, era dar un paso más. Claro. Y bueno, era todo un desafío. A ese tiempo yo estaba cerca de los 43 años Mm. y yo creo que para servir al Señor y para disponer a servir al Señor no hay edad. Claro. Está cuando el Señor lo pone en el corazón y querer hacerlo. Entonces, bueno, finalmente tomamos el desafío, pero había un pequeño, gran detalle, que yo no hablaba inglés. Sí. Entonces, Y otra era un cosa, desafío. Luis, otra cosa, perdón. Yo recuerdo, pues yo estaba en ese tiempo ahí, vos tuviste que quemar unos puentes bastante grandes, ¿no es cierto? Vos tuviste que Sí, dejar unas eh, cosas atrás bastante, recién hablabas de gerencia, vos tuviste un tema ahí, ¿o no? sí. Sí, por supuesto. Para poder costear los gastos que supuestamente íbamos, si es que llegamos a ir a estudiar, bueno, nosotros vendimos nuestra casa. Mm. O sea, en realidad vendimos todo lo que teníamos. Sí. Casa que construiste Y vos. Esa casa, yo sí, me acuerdo, estaba hermosa la casa esa. sí. Yo no quería robar demasiado tiempo, No, pero pero el tema es que si yo te pregunto porque yo recuerdo detalles y que fueron importantes, me parece que... Pero sí, 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 tuviste que vender, me porque lo que acuerdo. pasa es que en un primer momento nosotros, bueno, las casas donde hemos vivido con mi esposa generalmente las hemos construido nosotros, solo en alguna oportunidad, no es que no confiemos en la gente, pero, pero no, hemos hecho bastantitas cosas con mi Sí, esposa, realmente es preciosa. sí. Bueno, lo que pasa es que en un primer momento decidimos, veíamos que teníamos la oportunidad de un seminario en Dakota del Sur, en Estados Unidos. Entonces vendimos nuestra propiedad para tener fondos, para pagar los estudios y demás. La embajada de Estados Unidos entendió de que era un error el nuestro el no dejar nada, que nos trajera atrás, nos negaron la Ujú. visa, mi esposa volvió llorando y creíamos que, bueno, que el Señor no nos estaba llamando al ministerio. Volvimos, bueno, después por diferentes motivos el Señor cambió un poquitito las cosas y bueno, como dijera el pastor en ese tiempo, dice, capaz te estás cambiando de caballo. Sí, Y en vez de subirme al caballo, uno dice que el Señor cambió las cosas, pero quizás no estaban cambiadas, quizás eran así como probablemente eran de exacto. esta forma. Es que creo que definitivamente, bueno, el punto es que bueno, se nos abre la puerta en una visita de unos hermanos que vinieron, los hermanos Burns, que vinieron de Canadá a Ujú. visitar la iglesia en Paysandú, y hicieron una invitación. Nosotros habíamos quedado con eso, pero estábamos como preocupados, ¿no? Porque una de las cosas que había sucedido es que la Embajada de Estados Unidos nos dijo que no y porque no dejábamos nada. Entonces, cuando regreso a Paysandú, yo llegué con la mente ya en lo que ellos me habían dicho de que no dejaba nada. Entonces yo dije, bueno, yo voy a construir una casa y cuando la termine voy a ir a pedir de vuelta permiso para ir a estudiar. Entonces, mi esposa, justo el papá de ella, tuvo unos problemas de salud, hubo que internarlo, operarlo, y ella no estaba en ese tema, bueno, pero yo seguí adelante, digamos, y bueno, como el Señor iba dirigiendo, y bueno, pude comprar un terreno
que pedían un valor y después lo compré por un valor muchísimo menor, solo como el Señor puede acomodar, en ese lugar que tú conociste. Sí. Bueno, construimos una casa de 2 plantas y cuando estamos terminando ya, que yo ya seguía con la idea fija en mi mente de ir a pedir nuevamente permiso, porque una de las cosas que yo omití decir con respecto a la decisión de la Embajada de Estados Unidos, ellos no me negaron la entrada para ir a estudiar, me negaban que fuera con mi familia. A mí me permitían ir, pero mi familia no podía ir, entonces yo dije, no, si no va mi familia, no. Bueno, entonces, como Dios cambia las cosas, vuelvo a esta visita de estos hermanos de Canadá, los Bonds, y bueno, ellos invitaron para ir a un seminario, el cual ya había ido una muchacha de nuestra iglesia a estudiar allá al mismo seminario, Giselle Amaro. Y bueno, entonces, bueno, nosotros con mi esposa nos miramos y dijimos, bueno, y por ahí de repente, en vez de ir a este país, vamos al de abajo. Pero es como te decías tú, es que el Señor ya tenía preparado. Bueno, entonces comenzamos primero a que nos aceptaran en el seminario, nos aceptaron la carta. Entonces, con esa carta fuimos a la embajada. En Uruguay no hay embajada de Canadá. Nosotros tuvimos que viajar a Buenos Aires. Yo no conocía Buenos Aires. Entonces fuimos y bueno, vimos el costo de lo que era la visa y no había seguridad de una aprobación. Y le dije a mi esposa, mira, Dios está cerrando la puerta, chao, no seguimos más, esto no da para más. Nos volvimos a Uruguay, le digo a la semana, bueno, Dios cerró los libros, chao, a otra cosa, seguimos como hasta ahora y se terminó, no se habla más del tema. He aquí que unos amigos que también habían venido un tiempo antes a visitar la iglesia, que también eran canadienses, sabiendo de mi interés de ir a estudiar, me pregunta acerca de si había ya logrado la visa para ir a estudiar. Yo le dije, no, el costo es demasiado alto y todavía no hay seguridad, que le digan que no, bla, bla. Y entonces él así nomás, bueno, un día aparece en Paysandú nuevamente, me llama por teléfono. Yo había ido un tiempo atrás, que fue lo que le dije a la iglesia, que no pensaba seguir. Y estaba en Paysandú justamente él, y se venía a buscarme, que no sé, de ir a tu casa, bla, 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 lo voy a buscar. Entonces, bueno, nos pusimos a conversar, esas cosas que uno, con mi inglés quebrado totalmente, con mi muy pobre inglés, porque realmente una de las cosas que yo hice cuando decidimos que se había terminado todo, también dije, fuera el inglés, no quiero saber nada, había tomado un curso de 6 meses a full, como se dice vulgarmente. Pero bueno, entonces el punto es que viene este hombre con su esposa a visitarnos y la primera pregunta que me hace, dice, ¿fuiste a la embajada? Sí, pero no, Dios ya cerró los libros. Dice, ¿cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? ¿A dónde? A la embajada. Y, ¿en serio? Digo, sí, claro, próximo miércoles. Bueno, fuimos con él, tuve la entrevista, presentamos todos los papeles, todo, y yo solicité por 1 año y bueno, la embajada finalmente nos dio por 3 años. Yo no sé, él estuvo hablando también allí, obviamente no es lo mismo ir a solicitar una visa uno solo como, y yendo acompañado por alguien del país, o sea, cosas que Dios acomoda, ¿no? Bueno, entonces, vuelta a vender la casa para poder pagar los estudios. Yo creo que vos tenés alma de inmobiliario, porque tenés que vender una casa y comprar otra. No, más vale, no me pregunte. Ay, no, sí, porque allá también lo hicimos. Bueno, no, de veras, es un gozo, ese es el gozo del Señor, porque digo, uno cuando recuerda, ahora mirar un poquitito para atrás, la palabra de Dios dice que hay que empuñar el arado y no mirar para atrás, pero a veces también es lindo mirar por arriba del hombro un poquitito cuánto ha hecho el Señor, ¿no? Sí. Pero digo, bueno, entonces nosotros fuimos allá y bueno, un tremendo desafío, ¿no? Porque ir a estudiar es una cultura nueva, un idioma nuevo.
Cuando uno estudia inglés y llega al lugar allá, se da cuenta que lo que sabe no sabe nada. Ellos tienen una expresión que el avión pasa por arriba de la cabeza. E ir a estudiar en inglés y todavía con la King James, la Biblia en inglés viejo. Claro. No, estaba realmente... Más de una vez me pregunté qué hacía yo allá. pero como el Señor sabe cómo trabajar con cada uno de nosotros, el Señor, por diferentes motivos, no habíamos cumplido un año de estar allá y hubieron diferentes situaciones que el Señor cortó todos los puentes con Uruguay. Todas las conexiones que damos mi familia y yo, digamos, y con el Señor. Y ta. Y ahí a arrancar. Y creo que es un poco el ejemplo de Moisés, que por qué lo llevó al desierto, ¿no? Y creo que a nosotros también muchas veces, sin saber, Él nos lleva a un lugar y Él nos quiere moldear. Y para nosotros esa ida allá fue nuestra tierra de entrenamiento porque pudimos pasar por todo. Y cuando digo todo, es bien abarcativo, de todo, ¿tá? Desde lo lindo, desde lo feo, pero realmente es importantísimo el hecho de ponerse en las manos del Señor. Ahí nosotros no teníamos no teníamos más que depender solamente de Dios. El Señor fue abriendo puertas, el Señor fue guiándonos y realmente yo fui, ese año tomé al final el curso de 3 años. Me acuerdo que este hombre Burns me decía, pero Luis, pero vos tenés, porque ese es un detalle, cuando uno cree que tiene mucho dinero de repente porque vendió una casa, esa casa solamente me daba para un año de estudios. El valor de que vendí la casa era un año de estudios. Pero el Señor es tan precioso que cuando estaba ahí, me dice Burns, ¿en qué te vas a anotar? ¿En 1 año o en 3 años? No, yo quiero el curso de 3 años, le digo yo. Dice, pero vos tenés plata para 1 año, no te vas a tener que volver. Yo digo, vamos a hacerlo por fe, vamos a hacerlo por 3 años. Y como generalmente se tiene que hacer, ¿no? Por fe. Tomé el curso de 3 años, después tomé el 4.º año, que es el máximo, digamos, del seminario. Y si hubiera habido un 5.º, creo que tomaba un 5.º, pero no me diga que construías casa y la vendía 1 año para el otro. No, porque tenía prohibido trabajar. Y eso es lo lindo, ¿no? Porque solamente trabajaba en los tiempos de vacaciones en la escuela. Claro. Y con lo que ganaba me daba para pagar el parte del año de estudio. Y Dios siempre proveía. Y mi esposa limpiaba casas dentro de lo que se podía. Y bueno, y entonces fuimos saliendo adelante. Llegamos a comprar lo que se llama ya un trailer house, un mini home, como podríamos llamarlo. O sea que algo tenía que hacer. Y bueno, y no es fácil, no fue fácil, pero realmente el Señor me dio una familia muy especial, porque mi familia siempre estuvo de acuerdo en acompañarme. Silvina, que era la más chiquita, tenía 5 años, y el inglés pasó a ser su primera lengua, o sea, claro. Hoy día. Pero el Señor es especial. Después orar, buscar la voluntad de Dios, saber qué es lo que podríamos hacer. Y bueno, y también vienen los desafíos. Una de las cosas que recomiendo es no decirle al Señor lo que no queremos hacer. Quizás, y sin quizás, yo oraba en ese tiempo y yo le decía al Señor, Señor, tú sabes cómo son los uruguayos, yo no quiero ir a Uruguay, yo estoy dispuesto a ir a Colombia, México, donde sea, no importa, yo voy, pero no quiero ir a Uruguay. Y bueno, aquí estamos sirviendo en Uruguay. También tuve... ¿Cuánto tiempo, Luis,
desde que llegaste a Canadá no volviste al Uruguay, sino hasta que viniste como pastor ya. No, yo un año antes de venir a servir vinimos a mirar, porque ¿qué pasa? Dentro de todo tiene que ser por oración, porque si no oramos y no buscamos la voluntad de Dios es muy difícil. Claro. Sí. Tenemos que estar dispuestos y ser abiertos a entender y perceptivos de lo que Dios quiere. ¿Qué pasaba? Buscábamos la voluntad del Señor y bueno, buscábamos una misión. Pensábamos que podíamos venir con la misión del misionero que yo conocí, pero Dios por diferentes motivos cerró las puertas y siempre me mostraba una puerta y era una y otra y yo insistía a ver si, para estar seguro, digamos, y cada vez que orábamos con mi esposa, chácate. Bueno, entonces entendimos eso. Tuvimos que prepararnos para venir porque hay una preparación para como misioneros a venir a servir. Y bueno, y saber que fuera Uruguay, porque tuve un ministerio allá en Canadá, donde estaba 45 minutos de donde vivíamos nosotros, una comunidad de cubanos, colombianos y demás, y estábamos, llevamos a los pies del Señor una pareja de cubanos, y bueno, se estaba sumando. Y era la tentación si era ese el ministerio o el venir a Uruguay. Y más que yo no quería venir a Uruguay. Pero bueno, el Señor nos puso ese deseo de venir a Uruguay. Y una de las cosas que no debemos olvidarnos es que porque venimos nosotros a tal o cual lugar, la gente se va a tirar al piso, se va a convertir porque llegamos nosotros. Así que digo, eso es una idea totalmente sacar de la cabeza, no porque yo voy a tal o cual lugar, las cosas van a cambiar. Las personas son tan duras como antes de lo que pensamos. Sí. Entonces, realmente es buscar la voluntad de Dios. Mi deseo era plantar iglesia. Llegamos a Uruguay y bueno, me conecté con un misionero, el cual justo iba a Estados Unidos y me dejó su ministerio a cargo. Era, digamos, en unos asentamientos. Ahí fue donde nosotros comenzamos aquí en Uruguay a servir, digamos, y que vamos a poner en dirección noroeste. Nosotros terminamos sirviendo en dirección este. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque digo, después que pasa el tiempo, allá mismo en los asentamientos encontré una persona que es las conexiones que Dios nos da. Porque en esta área donde vinimos nosotros no tenemos amigos, no conocíamos a nadie, no conocíamos realmente el área, o sea, misioneros en nuestro propio país. Claro. Y bueno, y el Señor nos fue llevando, y bueno, empezamos en una casita que me prestaron, en ese asentamiento conocí a un hombre que tenía una casita acá en Neptunia, y me prestó la llave y empezamos en una casita con reuniones ahí con los vecinos. Es interesante que a la primera persona que conocí, el matrimonio que conocí, nosotros vinimos aquí alrededor del 2007. Hasta el día de hoy asiste a nuestra iglesia, o sea que es una bendición. Qué lindo. Y bueno, y ahí en esa casita empezamos con reuniones para niños, para todos. Y bueno, y empezamos a caminar hasta que llegó el punto de que un día, por diferentes motivos, dijimos, bueno, empezamos en el 2008, ahí más o menos. Bueno, empezamos a pensar, bueno, tendríamos, porque ya había un número lindo de niños y de personas adultas que nos empezamos a reunir. Y bueno, entonces vamos a orar a ver si deberíamos comprar una propiedad, un terreno. Entonces, oramos y buscamos y bueno, teníamos un lugar, yo lo compartí con personas para poder conseguir fondos para comprar eso. Teníamos los fondos y bueno, vamos a comprarlo, si ya tenemos los fondos. Fue una bendición del Señor realmente que pudimos juntar rápidamente el dinero. Y vamos a hacer los papeles, pero
quizás ahí en la Argentina sea muy común el tema de las ocupaciones, ustedes han escuchado de las ocupaciones, y a veces, sí. y entonces ese predio que nos gustaba tenía solamente derechos posesorios. Entonces me dice la escribana, mirá Luis, dice, si vos querés seguir adelante, seguí, dice, pero esto es un dolor de cabeza. Y entonces yo digo yo, tengo el dinero, pero ahora no tengo la propiedad. Entonces, a orar nuevamente, a buscar, voy y hablo con el señor de la inmobiliaria, y dice, Luis, dice, mirá, dice, yo tengo otro, no sé si te va a gustar, dice, es similar a este, dice, capaz que es un poquito más grande. Bueno, me lleva al lugar, era en lo que es acá en Neptunia, la avenida principal, un lugar espectacular, a menor precio y con los papeles en orden, o sea, solo como el señor lo puede acomodar. Sí. Y compramos eso, y bueno, teníamos la propiedad, pero no teníamos dónde meternos, o sea, seguíamos todavía en la casita allá, hasta que suceden cosas que nos hace... perdona que yo les robo tiempo, pero... No, pero está bien. Ya vamos a la parte ministerial que yo te voy a preguntar ahora, pero está bueno, concretame la idea de cómo tienen lo que tienen ahora. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Agarré y digo, bueno, tenemos la propiedad. Y un día nosotros pasábamos algunas películas para los niños en esa casita. Vamos y no había electricidad. Entonces le digo, Josué se llamaba la persona que me había prestado la casa. Digo, che, Josué, digo, no hay electricidad. Dice, no, dice, porque UTE es la compañía acá, cortó la luz. Y entonces yo le digo, pero si no tenías dinero para pagar, digo, me tenías que decir, digo, yo te ayudaba, digo, no había problema. No, es que no pagamos. Digo, ¿cómo que no pagamos? No, pasa que estábamos enganchados. No, pero eso es un pésimo testimonio, digo yo. Se me salió de lo que decimos vulgarmente de adentro. Entonces, bueno, le digo, mirá, digo, vamos a hacer una cosa. Digo, esto no puede ser así. Esto es un pésimo testimonio. Vos tenés que tener la luz en forma correcta. Entonces le digo, mira, Liana, digo, yo creo que el Señor nos está diciendo que nos tenemos que mover de acá. Claro. Y entonces digo, ¿sabés lo que vamos a hacer? Vamos a construir una pequeña habitación allá en el terreno y nos ponemos la luz y nos vamos para allá. Sí. Experiencia para construir tenía yo. Sí. En forma de broma, no sé, ya hemos perdido el número, pero debemos estar más o menos en 8 o 10 casas más o menos construidas con mi esposa. En esta que vivimos creo que es la última, me parece. No es la última. Pero bueno, no es que tengo casa por todos lados porque siempre se fue vendiendo. Pero bueno, entonces digo, bueno, nos vamos para allá. Entonces digo, vamos a construir algo, ¿no? Y resulta que hablando con mi hija fue al mismo seminario y se casó después allá en Canadá y bueno, están ayudando en una iglesia en Canadá. Uh-huh. Ella me dice, papá, dice, ¿sabés que te habían mandado un regalo fulano? Y entonces yo digo, no sé, no sabía nada. Y entonces yo digo, pará, que yo voy a preguntar en la misión. Y entonces consulto en la misión y entonces, sí, tenés un dinero acá. Y entonces, bueno, está, si me lo pueden mandar, bla, bla. Qué importante, ¿no? Cómo el Señor provee en el tiempo justo porque precioso. A veces yo estoy tratando de resumir y apurar todo esto, ¿no? Pero, no, sí, ya sé, pero es lindo saber lo que Dios hizo, porque también eso es parte de tu experiencia ministerial, ¿no? Porque no es lo mismo que un pastor llega a una iglesia, vos como un misionero, arrancando, plantando, y no solamente en las almas, pero también en las facilidades materiales que se necesitan, ¿no? para este tipo. Pero bueno, ciertamente queremos avanzar en el tema. Yo quiero preguntarte puntualmente ahora, porque ya que tenés templo, tienes todo, o sea, están construyendo. No, pero pará, perdón, discúlpame que te corte. El tema es que ese dinero que me habían provisto nos dio, por eso creo que es importante,
A nos ver. dio para comprar un container y compramos un container. La plata daba para comprar el container y pagarle el flete del camión para traerlo al predio ese que habíamos comprado. O sea que esa fue nuestra primera iglesia, fue un container, ¿ah? Wow. El cual lo tenemos hasta hoy, pero después el Señor proveyó para construir Claro. otra cosa más Bárbaro, grande. bárbaro. Alguna vez tenés que mostrarme una foto de eso, ¿eh? Ya lo Dale, vamos a ver. dale. Luis, ahora sí te quiero preguntar. eh, ¿qué es lo que más estás disfrutando hacer en el ministerio? ¿O has disfrutado o disfrutás haciendo en tu ministerio pastoral? Y enseñando. Enseñar. Enseñando porque me gusta el estudio de la palabra, me gusta tratar de que las personas crezcan. Mm, Es importante que no es solamente, digamos, compartir el Evangelio y punto, sino que buscar que las personas vayan asimilándolo. sí. ¿Y vos enseñás la Biblia de manera secuencial, libro por libro? ¿O cuando decís me gusta enseñar, cómo enseñás? O sea, es positivamente, pero vas libro por libro, tomás algunas secciones. Bueno, nosotros tenemos las reuniones, bueno, la pandemia ahora nos ha complicado un poco, Claro. pero Pero tenemos, en un tenemos ambiente normal, ¿cómo en un sería? ambiente normal, generalmente tenemos los miércoles los estudios bíblicos y reunión de oración, que es importantísimo el orar. Generalmente en esos estudios bíblicos, generalmente tomo un libro y voy de punta a punta en el Bien, libro. En este momento estamos terminando el libro de Apocalipsis. bien. Ya estoy justamente hoy estoy los versículos 18 y 19, ya casi al final del mismo. Wow. Y bueno, en versículos del capítulo 22, obviamente, ¿no? Claro, sí, sí, 18 sí. y 19, ya me queda, ya estamos ahí. Ya estamos. Y bueno, pero sí, y también cuando comparto la palabra los domingos, obviamente es enfocado siempre en la Biblia. Bien. Tuve uno por eso digo, el tema es enseñar, tuve también unos desafíos que hice a la comunidad, una reunión especial que se llamaba Usted pregunta y la Biblia responde. Las reglas eran de que no era lo que yo dijera ni lo que la persona que preguntaba dijera, sino qué decía la Biblia La Biblia. respecto a tal o cual Sí, pregunta. sí, sí. Fue un tiempo, es muy exigente, Claro. tanto para mí, pero fue un tiempo, digamos, unos 6 meses más o menos que lo tuve, pero después, como la gente no dejó de tener interés, que ese es un gran tema, la falta de Sí. interés Sí, bueno, pero lo dejé. la semilla se sembró y el hecho de que seguiste enseñando la palabra. Y te iba a preguntar, te quería preguntar también, obviamente que Dios siempre está guiándonos y en su gracia, en su soberanía, en su providencia, siempre va delante de nosotros y a pesar de nosotros, siempre va a ser así. Pero cuando vos mirás para atrás en los años que tenés, especialmente en el ministerio, no antes de ir a estudiar y prepararte, pero en el ministerio, llegaste al punto de decir, si yo volviera para atrás, rebobinara, esto tendría cuidado de hacer, ya sea algo bien tangible o sea en una filosofía de enfocar las cosas, dirías, no lo volvería a hacer. ¿Hay algo puntual? Mm, No sé si tengo algo puntual para decir no lo volvería a hacer, porque creo que si es que vamos a servir al Señor, debemos enfocarnos en dar nuestro 100% Ujú, y que nosotros somos una herramienta solamente, es Dios el que hace claro, germinar la semilla, crecer la semilla y los frutos no están en verlo nosotros. Muchas veces uno desea ver frutos, pero ujú, no, creo que no me arrepiento. Quizás si me arrepintiera sería simplemente algo que no podría cambiar, porque yo creo que el llamado del Señor es en un tiempo, a mí me llamó tarde en los años, pero el mm, Señor no se equivoca. claro, Que sería haber ido antes al ministerio, pero el Señor tenía su sí, tiempo. obviamente que Eh, sí. lo, chi- lo chistoso de todo esto
es que digo que es porque el Señor tiene su humor, digamos, ¿no? Y a mí me causa gracia de mí mismo, porque yo les comenté a ustedes que yo no hablaba inglés cuando fui a Canadá, y bueno, y no me volví un experto tampoco, pero porque es muy difícil aprender un idioma después de los 40 años, es totalmente difícil. Pero el Señor nos ha bendecido a tal punto que aquí en la iglesia bíblica Neptunia se volvió durante unos años la segunda iglesia en Uruguay de ser iglesia bilingüe, porque teníamos una comunidad de americanos y canadienses que vivían en el área acá y que asistían a nuestra iglesia, lo que me exigía un poco más de tener preparados los mensajes tanto en inglés como en español. Wow. Y tenía estudios bíblicos los domingos a la tarde con ese grupo de americanos solamente en inglés, en mi inglés. Y digo que hay cuántos hermanos americanos acá que podían haber tenido ese ministerio. Ese, sin embargo, el Señor me lo dio a mí, quizás al peor de la clase, pero bueno. No, tremendo, tremendo. Bueno, gracias a Dios por eso. Es increíble, ¿no? La obra que... Yo siempre digo, y que pasa conmigo también, que tenemos un prototipo en el Antiguo Testamento que es el burro de Balaam. Siempre está ahí. Nosotros también somos unos burros y sin embargo Dios nos puede usar igual, ¿no? Eso es tremendo. Luis, ¿qué significa tu esposa en tu vida y ministerio? Y fundamental, porque es la doña, es la ayuda idónea. Sí. Sí. Pero ella tiene, que dentro de las, que no lo mencioné, al final me quedé solo con el estudio bíblico de los miércoles, cuando me preguntaste de las actividades de la iglesia. Ella tiene la reunión de damas los viernes y también los sábados tenemos con ella lo que es, bueno, ahora no por el tema de la pandemia, pero realmente la escuelita con los niños, y los domingos tenemos el servicio a las 10 de la mañana. Sí, pero puntualmente para tu vida. Para mi vida es fundamental. Hombre, sí, y tenemos unos 30 y pico de años de casados. No me apures por las dudas que me vaya a equivocar en el número, pero creo que este año... Por ahí, por ahí se ve pasar una cacerola por atrás. No todavía. Creo que 36. No, son 36 años, pero digo, fundamental el apoyo siempre para todas las decisiones. Nosotros somos una familia de que nos consultamos, no hacemos las cosas y después decimos, mira que dice tal cosa. O sea, no generalmente vamos de acuerdo, porque si no, si trabajamos en la construcción podría volar algún ladrillo o algo. Entonces, no, realmente digo, es un privilegio. El Señor me dio realmente la persona correcta. Qué bueno. Yo me acuerdo de cuando buscaba una novia, yo quería que fuera rubia y él me la dio. Pero che, ¿qué va a pensar los demás? Y no, que yo le decía al Señor que no se puede equivocar. ¿Cómo nos hemos reído? Yo me río porque nos hemos reído tanto cuando nos hemos juntado, Luis. La verdad que bueno, es un gozo. Pero digo, también me gustaría, tú preguntabas, ¿qué no volvería a hacer? Yo creo que la perseverancia, el domingo justamente compartían lo que está en Deuteronomio 13:4, donde hay varios puntos que menciona, y para mí la perseverancia es fundamental. Y les quiero, si me permitís, compartir, porque no todo es color de rosa. Claro. Sí, viene todo éxito. No es así. Sí. No te adelantes a la última pregunta que tengo. Tengo una pregunta más para vos. Bueno, dale. O sea, las cosas que como el Señor nos alienta. Sí, pero yo te quiero preguntar, porque quizás tiene que ver con esto. Tiene que ver con el hecho de que quiere el Señor todavía seguir usándote acá. Pero si el Señor te llama mañana y tenés
algo, tenés una lista de cosas, pero es una que escoges puntualmente para darle a alguien, decirle, te quiero dar esto. Esto es muy importante, este es mi legado para vos. No, esto te quiero dejar, especialmente si estás pensando en el ministerio. ¿Qué sería lo que le dirías? Quizá tiene que ver con lo que me ibas a compartir. Sí, o sea, no sé si es exactamente la respuesta la correcta o no, pero si el Señor nos puso en el arado, tenemos que seguir para adelante. No mirar para atrás. Bien. Sí. Cuando el Señor nos llevó, como que yo mencioné, tipo Moisés, nos saca del círculo familiar, amigos, la rutina, un montón de cosas. Y nos cambia. Y aunque vuelvamos al mismo lugar, las cosas cambiaron, porque cambiaron las personas que anteriormente conocíamos y vivíamos, porque pasó el tiempo, pasaron cosas en ese tiempo que nosotros no estuvimos. Y en nuestra vida también pasaron cosas. Claro. Y entonces nosotros cambiamos y ellos también cambian. Lo que quiero decir, y creo que es lo que te iba a compartir, es no claudicar, o sea, porque no veamos cosas no quiere decir que nos equivocamos o que el Señor está diciendo que debemos dejar lo que estamos haciendo. Hay que perseverar. Exacto. Tuve un muy buen amigo que murió en abril ahora, Pastor Eldon Caldwell en Canadá. Murió con 90 y pico de años. Wow. Que nos hicimos muy amigos. Y andábamos, muchas veces íbamos a iglesias juntos, yo conducía muchas veces y he reído tanto con él porque, bueno, yo soy uruguayo en el caso. Pero bueno, pero una de las enseñanzas que él me decía es que muchas veces tenemos que saber cuándo se termina nuestro tiempo en tal o cual lugar, que no significa que se termine el ministerio. Claro. O sea, debemos saber si el Señor está diciendo, bueno, hasta acá tenés que ir a otro lado. Y a veces es bueno hacerse la pregunta si estoy todavía en el camino correcto o tengo que hacer un cambio. Y es por eso un poco lo que te decía, para mí la perseverancia es fundamental, aunque no veamos resultados. Aunque pasó lo siguiente, un sábado teníamos supuestamente reunión con los jóvenes, con mi esposa, y fuimos a la iglesia. Nosotros tenemos la iglesia, ahora estamos cerquita, digamos, vivimos unas pocas cuadras de la iglesia. Entonces, bueno, teníamos siempre los sábados, no apareció nadie. ¿tá? Y bueno, nos vinimos un poco tristes con Liliana, y yo digo, pero qué desastre, nadie vino, ¿no? Nadie vino a la reunión. Bueno, nos vinimos para casa y prendimos la televisión y miramos un reporte que había de estos viajes que hacen muchas veces, y un reporte, un informe, digamos, acerca de la Fuerza Militar de Uruguay sirviendo en Goma, en la Fuerza de Paz, sirviendo en Goma. Y entonces veíamos la necesidad que hay ahí, los niños y demás. Y entonces le digo, esto tiene mucho que ver con lo que es la perseverancia. Entonces le digo a Liliana, digo, ¿qué tal si se nos terminó el tiempo y nosotros tuviéramos que irnos para ahí, para Goma? Mirá a esos niños, digo, ¿qué? Mirá la necesidad que tienen y mostraban justamente cómo iban a las iglesias allá, ¿no? Y yo digo, acá tienen todo, les tratamos de ofrecer todo y digo, nadie viene. Digo, cuando uno se siente como despechado porque digamos, claro, frustrado, digamos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo digo, ¿sabes una cosa? Le digo, ¿te acuerdas lo que decía el pastor Caldwell? Le digo, que a veces se termina el tiempo. Vamos a orar, le digo. Y cuando yo digo vamos a orar, no es que Dios nos va a llamar por teléfono, nos va a contactar. Claro. Ustedes saben que Dios puede
contestar o no contestar. Puede decir que sí o puede decir que no, o guardar el silencio y chao. ¿Tá? Y puede contestar mañana o puede contestar en un mes o en un año o nunca. Sí. Entonces, bueno, yo le digo, ¿sabes qué? Vamos a orar. El sábado, el otro día teníamos la reunión. Y esto es una de las cosas que a mí me impactó más o me dejó más marcado por el hecho de la perseverancia. Entonces le digo, bueno, vamos a orar. Entonces, yo le dije al Señor, Señor, si nuestro tiempo se terminó acá, si nosotros tenemos que irnos a África, nosotros vamos a agarrar las valijas y nos vamos para África. Así, cortita y al pie, digamos, ¿no? Y vuelvo a reiterar, ¿Dios puede responder o no? Bueno, esa fue mi oración el sábado de noche. El otro día teníamos la reunión normal, el domingo a las 10. Fuimos a la iglesia y he aquí que llegaron a la iglesia 7 personas nuevas, que nunca jamás la había visto pintado ni nada, o sea, no los conocía, ¿tá? De los cuales hasta el día de hoy quedó una pareja, los otros 5 no los vi más, pero creo que fue una respuesta del Señor, quédate ahí. Por eso digo la perseverancia y el estar seguro de que el Señor nos quiere en el lugar que nos quiere. Qué lindo eso. Digo, no es jugar con eso, pero digo, es importante el saber y el estar dispuestos de que, bueno, por ahí se termina y tenemos que estar dispuestos. Sensibles a la voz del Señor. Sí, y creo que una vez que pusimos el pie en el estribo para servir al Señor, tenemos que olvidarnos de lo que teníamos atrás. Sí. Y bueno, a donde nos dirija, ahí tenemos que ir, porque el Señor no se equivoca. Nosotros vamos a cometer un montón de errores. Y vos me preguntabas, pero yo digo, no sé, no me gusta arrepentirme de lo que no hice. Ya está lo que hemos hecho. El Señor sabe mejor, porque el Señor nos conoce. Una bendición. Luis, el tiempo se nos ha ido y sé que tenemos muchas más cosas para compartir, pero principalmente creo que el aporte de tu vida y de Liliana, el ministerio y el testimonio, para mí resultó muy importante, tu testimonio del proceso que Dios ha dado para tu llamado. Creo que va a ser de beneficio para muchos también y bueno, después ya te vas a ver en la cámara ahí, y no digo que vas a llegar a Hollywood, pero no, si se disparan las suscripciones, ¿viste? Con esto, no sé, capaz que va a tener que darte derecho. No, creo que es fundamental saber de que el Señor, si estamos haciendo las cosas dentro de la voluntad del Señor, el Señor va, así como yo solamente tenía para un año de estudio, el Señor proveyó para eso. Nosotros debiéramos escribir un libro con mi esposa porque es cosas increíbles que nos pasaron, no solo aquí, sino también allá. Pero vos lo dijiste, Luis, evidentemente la perseverancia ha marcado no solamente en estos detalles de historia que me contaste, sino a través de toda tu vida y constancia. Construir, vender, construir de vuelta, perseverar, estar allí con dificultades, con todo, obviamente. Y sabemos que esa es una gracia de Dios en el corazón, porque no es por tu propia fuerza, ¿no? Es la obra del Señor. Pero bueno, gracias Luis por el tiempo que me permitiste con vos. Yo quiero mandarte un saludo grande a vos y a tu esposa y también obviamente a los hermanos. Después podés compartir el video para que también esto quede como una documentación de lo que el Señor ha hecho por tu vida. Dale. Bueno, te mando un abrazo, un saludo grande, Ricardo, y bueno, estamos en contacto cuando tú quieras, y también a los hermanos que no puedan estar de repente bichando por ahí, que el Señor les bendiga ricamente a cada uno, y es un privilegio el poder compartir lo que Dios nos ha enseñado, nos está enseñando, y esperamos que sigamos siendo útiles para Él. Así será. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.